¿Quieres que hable conmigo? Tengo mucho que decir. Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con este foro. Gracias a todos los que están ya conectados y por su puntualidad, pues muy agradecidos. Para nosotros como Universidad del Valle es un gusto muy grande pues tener a tanto docente con la motivación de querer aprender más, ¿verdad? Sabemos que algunos de ustedes han participado muy activamente en algunas actividades que hemos realizado a lo largo del año y pues que esta no es la excepción. El día de hoy tenemos un foro de altísimo nivel con expertos de la Universidad del Valle, con muchísima experiencia pues en docencia y que se han preparado para poder compartir con ustedes pues mejores experiencias. Así es que estamos también muy agradecidas con ellos, con Mario, con Cristi, con Anita por estar acompañándonos el día de hoy. Vamos a dar inicio con este foro, vamos a arrancar puntualmente y como pues decía, pues vamos a conversar un poquito también acerca de STEAM, de cuáles son los fundamentos teóricos de metodologías de clases relacionadas. Este es un tema pues, que sin duda alguna está sonando mucho y cada vez más nosotros pues queremos estar al día con las distintas temáticas que están pues generando esta innovación dentro de las aulas y pues esperamos poder aportar pues elementos valiosos para ese conocimiento. Así es que vamos a arrancar con la agenda del día de hoy. Primero, pues vamos a compartir las normas de convivencia en un momento. Luego vamos a pasar a la presentación de los talleristas. Vamos a iniciar con el foro. Vamos a tener al finalizar un espacio para la resolución de preguntas e inquietudes que tengan. Sin embargo, pues a lo largo de la disertación pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Y por último, pues vamos a tener una serie de anuncios y una despedida. Así es que esta es la agenda para el día de hoy. ¿Cuáles son los acuerdos de convivencia? Primero, pues les vamos a pedir a todos que para poder desarrollar el foro de la mejor forma, puedan mantener su micrófono apagado durante la actividad. Cualquier pregunta que surja la pueden colocar en el chat, ¿verdad? El chat está abierto para que lo puedan colocar y al finalizar vamos a tener pues un espacio de 10 minutos para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Vamos a leer las preguntas que tengamos en el chat y también pues pueden activar su micrófono para poder resolver sus inquietudes de la mejor manera. Les pedimos que a lo largo pues del foro ir anotando, ¿verdad? Cuáles son estas inquietudes, porque nos gustaría poder tener pues dudas que resolver al finalizar. Esto enriquece muchísimo pues la conversación que vamos a tener el día de hoy. Así es que vamos a dar paso, luego de estas normas de convivencia, a la presentación de nuestros panelistas invitados. Ya les había introducido ahí el nombre de cada uno. Hoy lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer de una forma más formal, ¿verdad? Para mí es un gusto pues presentarles a nuestros 3 invitados que nos van a estar acompañando y voy a iniciar con la magíster Ana Vega. Anita es especialista en tecnología educativa y currículo. Es formadora de competencias docentes como tallerista y catedrática en la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala. También es parte de la unidad de innovación de esta facultad, es profesora de matemática y ciencias físicas, licenciada en educación y maestra en currículo y tecnología por VG. Bienvenida, Anita, y gracias por estar acá acompañándonos. La magíster Esther Cristina Ruiz, ella gestiona procesos de desarrollo humano e formación de personas por medio de la aplicación de una educación activa, participativa, significativa y de calidad. Es docente en licenciaturas de educación, especializada en gestión educativa y enseñanza de matemáticas de varios cursos y coordinadora de formación permanente y servicio en la Universidad del Valle de Guatemala. Muchísimas gracias, Cris, y también por estar aquí acompañándonos. Y el licenciado Mario Sánchez es licenciado en educación, especialista en la enseñanza de la matemática y las ciencias físicas. Es emprendedor con experiencia en docencia y educación por más de 28 años. Es coordinador de departamentos de matemática y ciencias físicas, dirección académica escolar y fundador de la empresa Math and Technology.
Así es que muchísimas gracias también por estar acá acompañándonos el día de hoy. Es para nosotros un honor poder contar pues con toda esa experiencia que nos van a compartir y esperamos pues que para los docentes que nos acompañan hoy sea de muchísimo provecho. Así es que bienvenidos y pues le cedo la palabra a mi compañera Luisa Vargas, que va a estar moderando el foro del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este foro. Como dijo Marcela, habíamos tenido la oportunidad ya de comunicarnos con algunos a través de correo electrónico y pues bueno, qué bueno tenerlos acá luego de haberlo recalendarizado. El foro lleva el nombre STEAM, Fundamentos Teóricos y las Metodologías de Clase Relacionadas. Como bien saben, STEAM es un acrónimo en inglés que agrupa varias áreas, en este caso la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, y surge mucho la duda de la forma o la manera en aplicarla en nuestros salones de clase diariamente. Y para esto, pues nos acompañan nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a iniciar con el foro y la primera pregunta se la dirijo a Ana Vega. ¿Qué cambios curriculares son necesarios en el aula para el enfoque STEM o STEAM? Gracias, Anita. Te dejo. Gracias, Luisa. Bienvenidos a todos. La verdad es que sé que es de verdad hay que tener mucha vocación para siempre estarse metiendo en pues foros extras ya a esta hora de la tardecita, después de un día arduo de trabajo. Entonces, de verdad, os felicito por esa motivación y esa vocación. Pues voy a tratar de resumir un tema muy, muy interesante que es el currículo, pero antes quisiera quienes pues ya conocen la opción de chat, que me escriban cuando escuchan la palabra currículo, en una palabra, ¿qué es lo que piensan cuando escuchan la palabra currículo? Por favor, si pueden escribirlo en el chat. Porque a veces comprendemos currículo como otras cosas, pues como un poco más específicas, pero currículo es bastante amplio. Estructura, excelente. Ahí vamos leyendo voy a ir leyendo una de sus comentarios. Esa es una de las, aquí ya empezó a salir contenidos. Contenidos generalmente pensamos en currículo porque pues el concepto como tal surge de contenidos, ¿verdad? El currículo. Base, recursos, programa, excelente programa. Excelente, aquí ya vamos con unas ideas y quisiera que tomáramos en cuenta siempre la palabra, el currículo es un proceso reflexivo. Antes de pues comentarles más que el currículo debe ser reflexivo y por eso es de que está enfocado a esta frase, ¿verdad? ¿Qué puedo implementar yo en el aula? Porque en el aula yo puedo reflexionar qué es lo que está sucediendo y contrastarla con estándares que ya existen. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como docentes? Explorar qué estándares de STEM existen, porque ya es en este año, el año pasado y estos últimos pues años ha surgido mucha teoría, han surgido muchos estándares. Entonces mi tarea es decir, bueno, esto es lo que existe, yo en el aula puedo hacer esto, mis alumnos están en este proceso. Y para no saltarnos frases, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una de las metodologías que se utilizan más en STEAM es basado en proyectos. Y pues el concepto de basado en proyectos es unir áreas curriculares. Entonces hay algunas instituciones que se han pasado a esta metodología y han agregado periodos de clase de proyectos integrados, pero para llegar a ese punto hay que pasar por ciertas fases previas, empezar a unir dos clases, por ejemplo, integrar el curso de artes plásticas con matemática en algunos temas y vamos así progresivamente hasta llegar al punto de unificar o de hacer proyectos integradores. Esto con el fin de no morir en el intento, ¿verdad? Porque todo esto surge también de un proceso de qué están viviendo mis estudiantes y qué existen en los estándares. A ver, quiero ver qué otros puntos han salido por ahí. Camino, me gusta ese término camino, porque o sea, si tenemos una dirección, que serían estos estándares,
pero al mismo tiempo tenemos que ir reflexionando en la práctica. Entonces, también otro punto del currículo basado en STEAM, que es un punto crítico que se discute mucho, son los espacios de aprendizaje, porque parte del currículo que a veces no está dentro del documento como tal, es esta parte de los espacios de aprendizaje. Entonces, para STEAM es importante saber pues en qué fase estamos, qué recursos contamos para poder desarrollar ciertos proyectos, ¿verdad? Porque hay ciertos proyectos que, por ejemplo, lo podemos hacer con material reciclado, que ahorita en este momento que pues nuestros estudiantes están en sus casas, ¿qué de los materiales que están pueden utilizar? Eso es pensar en un primer espacio de aprendizaje. Pero también hay que pensar en cómo empezamos a convertir nuestras aulas o los espacios en casa de nuestros estudiantes en este laboratorio o en este espacio para construir, para experimentar. Entonces, también los espacios de aprendizaje que son parte del currículo también tienen que experimentar una evolución. Entonces, me quiero quedar con dos cuestiones para cerrar esta pregunta. Uno, que tenemos que pensar en el currículo como ese proceso reflexivo, en donde comparamos los estándares con lo que estamos viviendo en nuestras clases. Y dos, pensar que vamos por fases, tanto fases pues como comunidad de docentes para unificar áreas curriculares, y dos, también fases de nuestro espacio de aprendizaje para empezar a transformarlo a un laboratorio o a un espacio de experimentación. Entonces, con eso me quedo con esta primera pregunta. Muchas gracias, Anita, por tu participación. No sé si Mario quieren agregar algo a esta pregunta. Por el momento no. Ok. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Y en la siguiente pregunta le voy a pedir favor a Cristi que nos apoyar. La pregunta número 2 es: ¿qué competencias desarrolla principalmente el enfoque STEAM en quienes la aplican? Ok, muchas gracias. En primer lugar, quisiera reforzar si todos estos cambios y estas fortalezas hay que considerar en el currículum, es porque es tan importante aplicar este enfoque. Aclarar que STEAM no es una metodología, sino un enfoque. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva y veamos cuando reconocemos que esta es una estrategia que nos va a apoyar a enseñar la ciencia, solo que va más allá de lo tradicional. Ya les decía por ahí, Ana, que había que hacer cambios, que había que tener en la mentalidad en primer lugar esos cambios. Y refuerzo esto por si alguno lo ha perdido, pero ese acrónimo del que nos hablaba hace un momento Luisa, incluye a la ciencia, tecnología, al ingenio, a la creatividad, al arte, toda la parte humana que está representada y expresada en el arte, y también la matemática. Pero no tiene de mayor tamaño alguna de estas áreas. Todas están en una transdisciplinariedad clave que va a hacer que seguramente en ese currículo esa transdisciplinariedad logre más allá que una, por ejemplo, multidisciplinariedad o interdisciplinariedad que a veces hacemos. Por ejemplo, STEAM no es hacer un proyecto en matemática donde yo hago de arte para que acople. ¿Qué hago de tecnología para que acople? Es hacer un proyecto donde todas las áreas, ni siquiera estoy diciendo las materias o las asignaturas, las áreas como área tengan un gran peso que incluya, que desarrolle esas competencias de las que vamos a hablar ahorita. Pasemos por favor a la siguiente, démosle otro clic para que esa química vaya funcionando y miremos entonces que STEAM va a requerir la modificación de la educación para adaptarse a las necesidades de formación de ciudadanos.
para una sociedad que está en continua evolución. Y si esa sociedad evoluciona, ustedes no están alarmados como yo de repente hoy por los números de gente contagiada. Bueno, evolucionó de la semana pasada para hoy. Y así evoluciona la sociedad. ¿Y qué vamos a hacer ante esto? Ya evolucionó. Y con la gran lluvia de ayer, por ejemplo, aquí en la universidad, que casi se nos caen unos árboles por ahí, se cayeron unas grandes ramas y tuvimos que hacer algunas cosas. Ya evolucionó. Y cada cosa que sucede en nuestra sociedad va haciendo que esa evolución se dé. Lo mismo ha de ocurrir con todo el tema de la educación. Pero lo más atractivo de esta corriente que utiliza metodologías activas es que vamos a traer la ciencia a la escuela. Hoy sí pasemos, Luisa, por favor. Vamos a traer a la ciencia a la escuela, a la clase. Y cuando la traigo a la clase, antes de empezar a planificar y antes de sentarme a escribir qué quiero hacer y qué proyecto voy a hacer o qué metodología voy a usar, pregunto, esas competencias que se desarrollan en mis estudiantes, ¿cuáles son? ¿Qué quiero que se desarrolle? Y si ustedes pueden leer por ahí la diapositiva, le tomo un buen espacio al pensamiento crítico, porque la verdad es que al menos para nosotros en la UEG es bien importante el pensamiento crítico. Tengo ya muchos años de estar por acá en la universidad y es parte de mi día a día, de mi discurso, hablar sobre el pensamiento crítico. ¿Qué le da a mis estudiantes el pensamiento crítico? ¿Qué puedo hacer con ellos? Cuando yo veo que hay curiosidad, que yo veo que ellos quieren estar bien informados, que necesitan tener la información, yo sé que ya hay pensamiento crítico por ahí. Es autoconfianza en las propias habilidades para razonar, una mente abierta, que tenga visiones divergentes, no la misma visión exactamente de las cosas, todos pensando igual en una aula, por ejemplo, la honestidad para opinar, etcétera. Pero vemos también otras competencias como es alfabetización científica, la transmisión de valores relacionados, sostenibilidad, lectura comprensiva, es clave. La competencia de lectura se desarrolla muchísimo trabajando con una interdisciplinariedad en STEAM. Y los conceptos aprendidos se aplican día tras día. Sigamos, por favor, Luisa. Es interesante que veamos que esta herramienta para desarrollarse no puede trabajar con cualquier metodología. Si yo quiero ser STEAM, STEAMizar mi colegio, STEAMizar mi aula, STEAMizar a mis estudiantes de secundaria, STEAMizar mi curso, STEAMizar mi mundo académico, debo trabajar metodologías activas. Nosotros en esta slide solo les damos unos nombres y después dentro de este foro explicaremos algunas de estas metodologías para que ustedes tengan la idea de cómo podrían practicarla, pero entre las que ven ahí, yo resalto, por ejemplo, que es indispensable siempre el aprendizaje significativo. Si no le encuentro esa significancia, imposible decir que estoy estimizada. Que haya pensamiento, que haya gamificación, eso ha sido básico en el medio del STEAM, ¿verdad? Usar la gamificación, la resolución de casos. Y finalmente, pues la última slide, un poquito rápida, pero quisiera que les muestre las 8 condiciones que se necesitan para poder decir que desarrollo esas competencias a través de esas metodologías. Pongamos las 8, Luisa, por favor. Y que ellos las lean. Yo leeré solo los títulos, pero vean que es importantísimo si ustedes se deciden por hacer STEAM, trabajar y decidir y planificar y tomar en cuenta los tiempos, las oportunidades que se dan, las rutinas que se van a aprender y que se van a seguir, el lenguaje, cómo se va a desarrollar y lo vamos a edificar, la creación de modelos, las interrelaciones definitivamente. El entorno físico es importantísimo porque el laboratorio, como bien decía Ana, ahora ya no es aquel sofisticado laboratorio de los colegios o escuelas. Ahora el laboratorio puede ser la cocina de una casa, el comedor de la casa, la pila de la casa para hacer un experimento, ¿verdad? El patio. Y por último, ¿qué expectativas tenemos nosotros de realizar eso? En este entorno, entonces, se van a desarrollar esas competencias. Por el momento estoy, Luisa. Gracias. Muchas gracias, Cristi. No sé si Anita o Mario quisieran agregar algo. Anita.
Gracias, Luisa. Yo quisiera agregar dos ideas. La primera es una habilidad, una competencia básica ahora para los estudiantes. O sea, ahorita ya casi que decimos que alguien es analfabeta cuando no sabe programar. O sea, he leído ese término, esa frase en varios textos, pues, de competencia digital y demás. Entonces, qué fuerte escuchar eso. O sea, nosotros como educadores tenemos que estar un paso adelante. Es decir, nosotros tenemos que saber programar o tenemos que desarrollar estas habilidades antes de poder guiar a nuestros estudiantes. Entonces, por darles un ejemplo, en el curso de competencia digital, que es uno de los que acompaño en la Facultad de Educación, todas las licenciaturas, desde música, desde inglés, matemática, todas llevan un módulo de programación básica con Scratch y con estas herramientas que son más como amigables para niños. Entonces, la idea es que también el propio profesor vaya desarrollando estas habilidades para acompañar a nuestros estudiantes, pues, indistintamente de cuáles sean nuestras áreas curriculares. Esa es una idea. Y la otra, Cristi mencionaba gamificación. Hay que cuidar mucho que nosotros en el discurso utilizamos mucho este tipo de términos. Por ejemplo, la gamificación, decimos que es jugar en clase o jugar pues en una sesión. Y ojo, eso no es gamificación. Entonces, con la segunda parte de las metodologías y estrategias, lo que sí también regresa a un punto que mencionaba en la pregunta anterior, lo que es importante es que nosotros empecemos a leer de las instituciones referentes o que nos basemos en las instituciones referentes, por ejemplo, en TEC de Monterrey. No veamos qué es gamificación en un blog, porque ahí es donde empieza como que a correrse las bolas de las fake news, ¿verdad? Pero las fake news en educación, en conceptos educativos. Entonces, gamificación es una serie de elementos de videojuegos, de competencia, insignias y demás. No es únicamente ludificar nuestras clases. Entonces, me quedo con esas dos ideas. Gracias. Gracias, Anita, por tu aporte. Vamos a continuar con el foro y en la tercera pregunta nos va a apoyar Mario y es cómo el aprendizaje basado en proyectos se puede convertir en una experiencia STEAM. Gracias, Mario. Gracias, Luisa, gracias, Esther y Ana. Ya con todos los aportes de Esther y Ana, creo que va a ser más fácil tratar de resumir con pocas palabras lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Por si no lo habían escuchado, ese es un término que actualmente está sonando más y sobre todo para aquellos maestros que de repente han sido más curiosos y son más como emprendedores y que quieren hacer su clase un poco diferente y que sus estudiantes tengan una experiencia que les permita no solo aprender, adquirir conocimientos, sino desarrollar otras habilidades. Entonces, en este pequeño círculo, que es un resumen de los 7 pasos de oro que se consideran en el aprendizaje basado en proyectos, los 7 son elementos claves, pero la magia en sí del aprendizaje basado en proyectos radica en que nosotros como maestros básicamente lo que hacemos es la motivación inicial y luego nos aparecemos de la jugada, porque es el estudiante el que va a desarrollar su creatividad, el que va a construir, el que va a desarrollar sus ideas, el que va a poner un sello de autenticidad, y por eso es que aquí lleva un orden que no se puede cambiar. Entonces, lo primero que en el aprendizaje basado en proyectos es pensar en un problema o en una pregunta generadora, pero tiene que ser algo real, tiene que ser un problema o algo que rea al estudiante para resolver una situación de la vida cotidiana. Ya no es algo ficticio, porque si es algo ficticio al final lo van a hacer, pero no es como la motivación de pensar, bueno, voy a resolver un problema de algo que está sucediendo actualmente en la sociedad, por ejemplo. Dentro de la universidad, en los cursos que todos impartimos, creo que buscamos siempre que nuestros estudiantes se acerquen a la resolución de problemas reales. Porque cuando salgamos como estudiantes, como profesionales egresados, vamos a tener que trabajar en una comunidad que tiene una serie de dificultades y problemas que tratar de resolventar en un corto, mediano o en el plazo, ¿no?
independientemente de la materia que nosotros estemos enseñando. Después de que nosotros establecemos esa conexión y esa motivación con los alumnos, proponiendo una idea o la resolución de un problema, viene toda la parte que corresponde a la investigación. Y la investigación sostenida pues, está relacionada con que no solamente es ir a tratar de buscar información relacionada con el problema real, sino que sea una investigación seria, profunda, que les dé respuestas a ellos a todas las preguntas que se generen a través de la idea inicial. Los estudiantes porque estos no son proyectos de un periodo de clase, son proyectos que toman tiempo, pueden tomar semanas, meses, mucho tiempo para poderlo culminar. Viene el sello de autenticidad. Yo como docente no intervengo en las decisiones que tomen mis alumnos. Ellos ponen su propio sello de autenticidad y eso es algo que cuesta muchas veces porque estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer. La parte de la voz del estudiante y lo que ellos eligen, igual, es una cosa bien complicada como experiencia, ¿no? Yo imparto cursos de cálculo, de matemática, y trabajo el aprendizaje basado en proyectos durante 4 o 5 meses, pero esa parte que ya el alumno trae, tener que estar consultando, ¿puedo hacer o no puedo hacer? O sea, soltarse, quitarse ese miedo de preguntar, quitarse el miedo de cometer un error, porque piensa que tal vez va a haber una penalización. Entonces, si nosotros no acompañamos al estudiante a que tenga confianza en sí mismo, el PBL o el mensaje basado en proyectos no alcanza su objetivo final, porque son ellos los que lo enriquecen y lo hacen grande. Luego viene la etapa de la reflexión, que es otro espacio bien complicado, porque cuando uno les pide a ellos o los va motivando a que tienen que sentarse e invertir tiempo en leer lo que han investigado, en tomar decisiones, en respetar lo que sus compañeros piensan y dar ese espacio de reflexión, son espacios que por lo general no se dan. Pero como bien lo decía Esther, en la del Valle nos caracterizamos mucho por el desarrollo del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tenemos definitivamente que llegar a un proceso de reflexión. Luego viene uno de mis pasos favoritos, que es la parte de la crítica y la revisión. Esa parte de la crítica y la revisión no la hace el docente. La parte de la revisión la hace un especialista ajeno a la clase de ustedes. Es decir, si yo estoy dejando un proyecto, pensemos de hecho lo dejé el año pasado, era un proyecto para construir un modelo matemático que explicara el crecimiento de contagios del COVID en la Guatemala el año pasado. Para mis estudiantes fue un reto bien complicado porque primero tenían ellos que investigar cómo construir un modelo matemático, ir a buscar información, dar solución al problema, pero ¿cuál era el objetivo de eso? Que ellos entendieran qué significa eso de crecimiento exponencial, que no nos alarmemos cuando escuchamos una noticia si no tenemos realmente un sustento científico detrás que nos diga, sí, esto está pasando claramente, ¿no? Pero cuando ya tenían todo el trabajo realizado, llegó el momento difícil. Bueno, alguien me lo tiene que revisar, alguien tiene que leer mi modelo y mi propuesta, a ver si la entienden. Y ahí viene la crítica y la revisión. Esta persona que es ajena a la clase lo lee, hace sugerencias, hace comentarios del trabajo y ese es el momento donde el estudiante puede hacer los cambios necesarios con base a lo que las personas le estén comentando o sugiriendo, para que al final puedan obtener su producto público. Producto no es algo físico necesariamente, puede ser una propuesta escrita, ¿ya? Puede ser una maqueta que represente la solución a un problema. O sea, el producto pueden ser muchas cosas, es muy amplio el término, pero la palabra público es lo que hace la diferencia de un proyecto normal. ¿A qué me refiero? Cuando empezamos con la parte de retar al estudiante, ustedes tienen que pensar a quién van a presentar este producto sus estudiantes. Por ejemplo, hace un año mis estudiantes trabajaron en un proyecto de aprendizaje basado en proyectos para diseñar y crear libros de matemática para escuelas de Guatemala, en particular 2 escuelas. Y entonces invitamos a personas de editoriales en Guatemala que eran las que iban a recibir estos productos finales para ver si finalmente ellos toman la decisión de publicar estos productos. Entonces para los alumnos fue totalmente diferente la experiencia porque tenían ese nerviosismo de que no me iban a presentar a mí como un trabajo final, no. Lo iban a presentar a un público externo a la universidad y eso despertó el interés, despertó el entusiasmo, la motivación y entonces el proyecto cumplió su objetivo.
Entonces, básicamente, estos son los pasos necesarios para un aprendizaje basado en proyecto. Está conectado con todo lo que habló Ana y Esther en su participación. Es decir, esto no es aislado. Esta es una manera de alcanzar una experiencia STEAM, una manera. Pero toma tiempo, requiere que nos animemos a hacerlo, que no tengamos miedo, dejemos a nuestros alumnos ser auténticos, ¿ya? Y que les demos el espacio para que opinen y tomen decisiones. Solamente eso. Luisa, gracias. Excelente, gracias Mario. Creo que ya, igual Sí. ya. Me falta esta, perdón. Sí, sí hay 4 elementos bien importantes para el desarrollo del PBL que no podemos olvidar. Uno es que tenemos nosotros sí, estar entusiasmados de llevar a la práctica un proyecto de aprendizaje. Luego, permitir la creatividad, confianza, eso es algo fundamental. O sea, tenemos que confiar en nuestros alumnos porque van a trabajar mucho tiempo solos y tener bien claro lo que queremos lograr, ¿ya? Entonces, estos 4 elementos, no los olviden, pero sobre todo el entusiasmo, esa pasión que ustedes tengan por querer enseñar y cambiar la forma de aprender de sus estudiantes. Excelente. Ahora sí, gracias Mario. Muchas gracias de verdad por exponer esta metodología que apoya pues el enfoque STEAM, y le voy a pedir a Cristi o a Ana que si quieren hacer alguna, complementar algo, ¿verdad? O compartir alguna experiencia, este es el momento. A mí me gustaría reforzar del discurso de Mario los tiempos y enlazarlo con lo del currículo que hablábamos, ¿verdad? Porque esto está basado en proyectos, no está basado en contenidos. Esto no está basado en el libro, en qué dice el contenido del libro que hay que hacer, y en qué asignatura lo asignó, ¿verdad? Sino en arte está totalmente full. Voy a hablar del ejemplo que él habló ahí de los modelos matemáticos. Full arte, full ciencia, full tecnología, ¿verdad? Full matemática. Y entonces, esos tiempos son con los que sí hay que ir jugando, ¿verdad? No es un proyecto para 8 días, no es un proyecto para... Y si es un proyecto de 4 o 6 meses, ya nos hablará por ahí Ana al final, ¿qué pasa con esa evaluación cuantitativa y cualitativa? ¿Cómo voy enlazando todo cuando me estimizo? Le digo yo a esto, cuando me vuelvo STEAM, pero brillante. Yo solo me emociono cada vez que oigo a Mario, pero sí pienso en que hay que tener bien claro esto de los tiempos, ¿verdad? Excelente, gracias Cristi. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Okay. Y justo es su turno, Cristi. ¿Cómo aplicaría la metodología de Design Thinking en el enfoque STEAM? Ok, muchas gracias. Pues mira, si me pasas la slide, podemos encontrar algo apasionante y por eso escogimos entre los panelistas hablarles de chócale, de esa mano que se dan fuerte, el STEAM como enfoque con la metodología Design Thinking. Quizá ustedes ya han oído hablar de esta metodología y yo les voy a hablar un poquito de ella. Si pasas a la próxima slide, por favor, podemos ver ahí cómo, detente un poquito ahí, cómo nos aparecen como unos hilos enredados y significativamente el slide me muestra que al desenredarse se va generando una brillante idea. Hace muchos años, las universidades que se dedican al estudio de la ciencia, de la administración, del diseño, se dieron cuenta que esta metodología de Design Thinking, que precisamente es de pensamiento, de diseño, de cómo diseñar algunos productos y objetos, podía aplicarse a la empresa. Pero además de aplicarse a la empresa, estoy súper resumiendo la historia del Design Thinking, años más tarde se trae a la escuela. Y ahora sí pongamos la otra imagen, por favor, Luisa, solo una. ¿Y por qué se trae a la escuela? Porque como podemos ver en esa imagen, algunas veces resolver problemas en el aula, resolver problemas de enseñanza y académicos o de proyectos como los que nos expresaba Mario, pudiera parecer enredado en un principio, pudiera parecerme como incierto, pudiera parecerme enredoso, pero poco a poco voy tomando el control, voy desenredando como cuando uno desenreda una madeja y luego pues al tomar el control, poner innovación, poner algunos otros detalles, ¡zas! Y diseña.
y resuelve. Entonces ahora sí, clic por favor, podemos entender esta metodología como un pensamiento de diseño para analizar algo, sobre todo acá en el día de hoy de lo que estamos hablando. Yo quiero enfocarlo a resolver un problema, tal y como lo haría un diseñador. ¿Cómo resolverías el problema? Diseña con la finalidad de encontrar una solución. Si me pasas a la siguiente, podemos ir explicando Design Thinking. Ustedes pueden ver por ahí las imágenes que rodean a la pregunta y empezar a responderse con lo que ya saben, porque ahora incluso me sorprendió mi hijo hace unos meses en su banco organización. Él trabaja en un banco, en su banco, ¿verdad? Sonó como que es de él, pero bueno, trabaja en un banco. Organizacionalmente les proponen pertenecer a grupos creativos para hacer proyectos de innovación y me dice, me recordé de ti porque estoy en un curso de Design Thinking y soy del equipo tal y vamos a diseñar y el prototipar y me menciona los pasos y yo, de verdad que ya llegó el Design Thinking al banco. Y es porque todos los equipos organizacionalmente, y no, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros en la escuela y en la secundaria y antes de que se gradúen para hacer sus proyectos, vamos a trabajar con su diseño creativo? Pasemos al siguiente, por favor, y reforcemos y recordemos por qué STEAM puede estar usando la metodología Design Thinking. Porque Design Thinking tiene 5 pasos básicos. El empatizar, es decir, entender y comprender la necesidad del otro. Hay mucha metodología de qué hablar de esto, ¿verdad? Habrían horas de horas que hablar, pero se las estoy resumiendo. Empatizar y trabajar con esto. Luego, definir cuál es la necesidad que debo cubrir, el problema que debo resolver. Idearme, tener ideas, dar propuestas. Finalmente, prototipar lo que creo que podría ser la respuesta. Hasta construir esos modelos, como dice Mario. Tener la construcción para finalmente, el último paso sería probar, o también le llamamos testear. Es decir, probar si esa respuesta que propusimos es la adecuada. Si enseñas la otra imagen, por favor, que no tiene nombres, podemos ver cómo esos pasos de esta metodología se relacionan entre sí. Y también me gusta esta imagen que el autor de ella le asigna con arte elementos sin palabras que dicen qué se hace en ese paso. Al primero hasta le pone corazón, ustedes, le pone amor a la cosa. Empatice, piensa, siéntese y escriba, defina qué es lo que quiere. Siempre la bombilla en el tercero para idear. Luego hacemos nuestro prototipo, decimos esto es, que pudiera ser, como dice Mario, un proyecto físico, algo escrito, hasta una canción, pudiera no estar ni escrita, sino cantarla, pero eso hay que probarlo, por eso está el checklist en el último. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver una idea rápida de que yo les puedo dar a ustedes de cómo hacer en el aula para llevar el Design Thinking. Y lo mismo que les dije respecto de los tiempos con la metodología basada en proyectos que habló Mario. Este Design Thinking puede durar 1 año, puede durar 6 meses, puede durar 4, puede durar 3 o 1 semana, dependiendo del estilo del problema que queremos resolver. Pero los 5 pasos serían estos que se miran ahí. El primero, que es empatizar, me ayudaría a descubrir esa necesidad. Aprende del usuario para el que estás diseñando. Se conoce el problema realmente, casi que se va deshaciendo, ¿verdad? Para poder conocerlo bien. En el segundo, establecemos un punto de partida basado en las necesidades del usuario. Definimos qué es lo que vamos a hacer. En el tercero, generamos ideas para solucionarlo. En el cuarto, construimos lo que podría ser la respuesta, la solución o el prototipo. Y en el 5, probamos, evaluamos si eso es lo que se quiere. Es importante que reconozcamos que aquí en cada momento nos dice usuario, porque como les decía, originalmente esta metodología se creó para diseño de productos en el mercado, que lo usan clientes. Nosotros haríamos una resolución de problemas. Pasemos a la siguiente para ya ir haciendo el enlace de por qué hoy se las recomendamos nosotros como una metodología que se puede usar en el proceso de STEAM, el proceso Design Thinking en STEAM. Si ustedes ven la imagen, habla por sí misma. Esto es un pensamiento creativo que entra en una vorágine de donde yo vengo de un sistema de pensamiento
proceso con STEAM, aplico Design Thinking y seguramente voy a tener aprendizajes al final de donde puedo obtener resultados. Porque la siguiente también me muestra cómo con todos los pasos del Design Thinking y hasta incluso en este esquema le agregan el share, es decir, además de lo que ya prototipó, compártalo. Y al compartir me dice que yo ya pasé por un proceso de STEAM en el que inspirado puedo diseñar y construir y además compartirlo. Si voy a la siguiente, yo puedo rápidamente mostrarles cuál es el desarrollo y proceso de competencias, por qué tienen esa relación. Porque si aplico Design Thinking, va a haber saberes conceptuales bien fijados, hubo colaboración, credibilidad, se usó ejemplos y casos reales, se manejaron habilidades diversas en todas las áreas de STEAM, hubo autoevaluación, coevaluación, evaluación cual y cuantitativa, ya nos lo va a contar Ana cómo sucede, que hay tangibles resultados, puedo tener y hasta sacar mis calificaciones ahí, ¿verdad? Desarrollo de pensamiento crítico y también porque se aprende del ensayo y error. He cometido errores y lo relaciono y finalmente paso a la siguiente. Algo clave de esto es la transdisciplinariedad. Si yo logro que con el STEAM y con mi proyecto metodológico de Design Thinking se obtenga un resultado, ha de ser transdisciplinario. No dejo una de estas disciplinas fuera, sino las integro. Para poder, con la última lámina, y con eso cierro mi intervención esta y mi respuesta, darse la mano. Design Thinking jamás va a estar lejos de STEAM. Y si quiero trabajar STEAM, no puedo hacerlo sin dejar de trabajar Design Thinking. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Cristi. Esta es pues otra metodología que también apoya al enfoque STEAM y que es muy importante, que pueden trabajar muy bien de la mano por la interdisciplinariedad que existe, ¿verdad? Le pido a Ana y a Mario si quieren decir algo o aportar algo. Este es el momento. Gracias. Sí, yo solo voy a aportar algo más a lo que compartió Esther. Cuando uno trabaja Design Thinking, el primer paso que habla de empatía es quizá el más confuso, porque en las oportunidades que he tenido de trabajarlo con mis estudiantes, en el primer paso lo que quieren es dar la solución al problema. Y el primer paso no está realmente relacionado con decir cómo resolver el problema, sino es entenderlo. Por eso es empatía. Ponerme en el lugar de los demás para ver qué están experimentando con el problema real que están viviendo. Y después de entender el problema y hacer lo propio, ya puedo pensar en la solución. Pero no, esa parte es bien bonita porque al final es interesante y de repente hasta divertido, ¿no? Porque se ríen entre ellos mismos al darse cuenta, es cierto, ¿no? Estamos dando la solución. Y no es eso, es primero entender el problema. Y ya cuando uno lo entiende, se sorprende ustedes, ¿ya? Uno se da cuenta, ni siquiera tenía idea de esto, ¿ya? Entonces ahí empiezan después a generarse las ideas que más adelante servirán para proponer soluciones y prototipos que puedan resolver un problema. Solamente eso. Gracias, Mario. Excelente, gracias, Mario. Pasamos a la quinta pregunta y justo Mario es el que nos va a apoyar en esta pregunta. ¿Cómo el backward design enriquece un aprendizaje basado en proyectos? Gracias, Luisa. Si quieres pasamos a la siguiente, al siguiente slide. Bien, entonces el backward design, voy a tratar de ejemplificarlo. Es una idea muy sencilla, pero yo les ponía este ejemplo a algunos de mis estudiantes y les decía, bien, supongamos que ustedes están a cargo de una institución educativa y está cerrada por la pandemia, pero necesitan abrir la institución. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pensar cómo visualizan el regreso de sus alumnos a la institución. Se dedica el tiempo necesario para que todos comiencen a aportar ideas sobre cómo visualizan el regreso a la institución. Es decir, bueno, rótulos identificando el aforo máximo para un salón de clases, para un baño, gel, medidores de temperatura, el control de ingreso de personas,
etcétera. El tipo, los estudiantes en qué orden van a llegar al colegio, los maestros cómo se van a presentar, es decir, empiezan a surgir un montón de ideas de cómo se visualiza el escenario final, el ideal para nosotros. Nuestro sueño es que la institución pueda iniciar operaciones normales y esto es cómo lo visualizamos. Ese es el primer paso del backward design, por eso se llama backward design. Empezamos por la solución ya, por el producto final, cómo lo usamos, cómo lo imaginamos. Después de que ya tenemos claro cómo queremos que se resuelva el problema, pero lo tenemos bien claro y a eso sí hay que invertirle tiempo porque es donde uno considera todas las aristas del problema. Y luego de eso diseñamos la evaluación. Bueno, entonces si yo necesito, por ejemplo, que a él en cada salón de clases tengo que, no sé, se me ocurre, ¿no? Elaborar algún documento, un checklist, donde va a haber una persona responsable que va a verificar que el gel haya suficiente gel en cada recipiente, que a determinadas horas cada persona llegue a revisar, que en tal horario las personas limpien los baños, etcétera, 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 ¿no? O sea, entonces vamos por la segunda parte que es la evaluación. Ya que tenemos claro qué es lo que vamos a calificar o revisar o evaluar, entonces ya vamos a planificar cómo hacerlo. Ese es el último paso. Entonces, el backward design consiste en 3 elementos claves. El primero ya es imaginarnos que el problema está resuelto, ¿sí? Como cuando queremos hacer nuestra casa. Soñamos con nuestra casa de tal forma, después de que soñamos con la casa, hacemos entonces los planos, ¿sí? Y después comienza el proceso de trabajo, toda la estrategia de cómo llegar a esa casa que yo soñé. Entonces, de eso se trata el backward design y cómo fortalece el aprendizaje basado en proyectos. Pues definitivamente en el momento que se comparte con los estudiantes el reto y se les motiva y se les propone un problema que tienen que resolver de la vida cotidiana, el alumno podemos invitarlos a que viene una etapa que es la lluvia de ideas. Uno les da la pregunta generadora o el problema y en esa etapa es donde el alumno comienza a generar ideas para resolver el problema. Entonces podemos implementar el backward design porque en el PBL prácticamente no es que haya un orden. Al principio simplemente se genera la idea, se motiva al estudiante, se provoca al estudiante y entonces comienza esta etapa del backward design y ellos empiezan a pensar, bueno, esto es lo que quiero al final. Nosotros queremos lograr esto. Por ejemplo, cuando trabajaron el libro de matemática, ellos desarrollaron la idea y soñaron, este es el libro que yo quiero para estos niños. Y se lo imaginaron. Yo tenía un grupo de estudiantes de música, que la matemática no era precisamente lo de ellos, ¿no? Aparentemente. Pero cuando diseñaron en su cabeza la solución al problema, fue fantástico. Y entonces ya después se organizaron y entonces trabajamos el PBL, pero llevándolos de la mano con un proceso como es el backward design. Y al final lograron igual su producto, ¿no? Y lo presentaron públicamente. Pero implementamos esta forma de pensar y de desarrollar aprendizaje porque les permite soñar. A mí en lo personal me encanta soñar y creo que por eso los niños tienen esa facilidad, ¿no? A menos que nosotros como adultos les cortemos su capacidad de soñar, pero si invitamos a nuestros alumnos adultos a soñar nuevamente, vamos a lograr cosas impresionantes. Entonces eso es el backward design, no es algo tan complejo, pero es poderoso, ¿ya? Si lo implementamos, incluso, yo les decía, pónganlo en práctica en su vida personal. Sueñen qué es lo que quieren hacer ustedes en su vida. Preparen sus materiales de evaluación, su checklist, y después hagan el plan de trabajo. Y van a ver cómo funciona. Bueno, eso es todo, Luisa. De verdad, es una cosa muy sencilla, pero de verdad tiene mucho que aportar en la educación, sobre todo si nos animamos a aplicarlo. Claro que sí, Mario, muchas gracias. Una metodología pues bastante innovadora porque al menos en mi caso pues no había escuchado nada de ella, pero en realidad creo que despierta ese deseo de los chicos de querer, es lo primero que piensan cuando piensan en un proyecto, ¿verdad? ¿Con qué va a terminar? Entonces, también es muy buena para apoyar el enfoque STEAM. No sé si Cristi o Anita quieren aportar algo. ¿No? Excelente. Vamos a pasar a la última pregunta entonces y para esto nos va a apoyar Ana Vega. Pregunta número 6. ¿Qué habilidades docentes necesitamos para evaluar proyectos?
Gracias, Luisa. Quiero mencionar una de las metodologías clave para STEAM y STEM, que es la basada en la indagación. Una de las claves de esta metodología es preguntar. Saber preguntar, también hacerme preguntas a mí y pues desarrollarlas de una manera divergente. Entonces, aprovechando esto, voy a hacer un anuncio. Marcela había escrito en el chat que escribieran sus preguntas. Entonces, está ese espacio, escriban sus preguntas porque una base de todo lo que estamos hablando es saber preguntar. Entonces, ¿qué dudas tienen de lo que hemos hablado? Los invitamos a preguntar. Entonces, en el tema de evaluación no me quise enfocar tanto en los instrumentos y en toda esta pues, parte que generalmente se aborda con esta temática, me quise enfocar en las habilidades de nosotros como profesores. ¿Por qué? Pues precisamente porque esto es algo que no nos enfocamos en pues reflexionar, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar una frase del Principito, que es lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, eso es lo que pasa con esta habilidad, por ejemplo, de saber preguntar. Porque no se trata solo de escribirles una pregunta, sino pensar en esa pregunta. ¿Cómo pienso que para que mis estudiantes no me respondan sí o no? ¿Cómo redacto esa pregunta para que realmente los lleve a ese proceso, por ejemplo, elaboración de un proyecto, pues para cuestionarse ciertos postulados o leyes, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y también otra habilidad es que nos cuestionemos a nosotros mismos qué conceptos había aprendido, ya sea en la universidad, en tal taller, pues en un aprendizaje autodirigido, qué conceptos aprendí y será que son erróneos. Es decir, por ejemplo, lo que mencionaba de la gamificación, ¿será que lo que aprendí sobre la gamificación es verdadero? Entonces también ese proceso de autoevaluación es clave, precisamente para no confundir los conceptos o las metodologías con lo que realmente, lo que teóricamente son. Y es un punto y pues enlazado con esto es que nosotros seamos capaces para poder evaluar, basar nuestros criterios en la metodología. Entonces, pues Mario mencionaba una checklist que es clave para cualquier proceso o cualquier metodología. Entonces, ¿qué checklist debo de cumplir para desarrollar, por ejemplo, la metodología que mencionaba Mario, Design Thinking y todas estas? Entonces, también, ¿cómo voy a evaluar la autonomía? En función a la metodología que yo escoja, qué tan abierta o qué tan estructurada sea, pues también debo de evaluar estas habilidades. Y para esto, pues yo puedo utilizar un instrumento, por ejemplo, el portafolio, pero no se trata solo de decirlo a nuestros estudiantes, van a hacer un portafolio, sino cómo van a construir ese portafolio, explicarles claramente cómo este portafolio va a ayudarles en ese proceso autónomo. Entonces, realmente también el desarrollo de las habilidades STEAM es también cómo nosotros podemos estructurar todos estos criterios para que respondan a cada una de estas habilidades y para que nuestros estudiantes, o sea, no se trata solo de decir, bueno, es que yo quiero que sean creativos, entonces les voy a dejar un proyecto amplio y que cada quien agarre su... No, o sea, sí, cada quien agarre su camino, pero ¿qué criterios voy a evaluar de ese caminito, verdad? Entonces, con eso quisiera cerrar, Luisa. Me quedo con esos conceptos de evaluación. Yo sé que Cristi les había dicho de la cuantitativa y cualitativa, ya no me da tiempo, pero creo que Cristi quiere aportar sobre eso. Sí, cabalmente, gracias, pero es por no dejar al aire cabalmente mi comentario, que me imaginé que tú podrías haberlo abordado, pero estuvo excelente tu motivación a la evaluación, realmente a dar valor a lo que se le debe dar en STEAM. Pero sí quisiera aclarar que
con estas metodologías de lo que yo más ganancia he tenido al practicarlas en mi clase con mis estudiantes es que se puede hacer autoevaluación, coevaluación, es decir, entre ellos, evaluarse entre ellos, ya sea entre grupos o individualmente. También se puede hacer una evaluación, por ejemplo, interna en el grupo, y eso enseña mucho a que ellos aprendan a evaluarse, y que también sale la diferencia de la evaluación cualitativa, ¿verdad? Para ver todas las actitudes, el entusiasmo, la creatividad, todo lo cual, y si les gustó o no les gustó, qué bonito, bueno, pero también todo lo cuanti, sí se puede evaluar. Y una última observación, que es una duda que me han hecho otros docentes cuando damos este taller, es si, por ejemplo, Mario ha hablado mucho de los proyectos. Hacemos un proyecto con cualquier metodología, pero hacemos el proyecto, digamos, con esta metodología de aprendizaje basada en proyectos. Y al final yo califico y el proyecto saca 95. Si ese 95 cuantitativo es la nota de todas las áreas, de ciencias, de tecnología, de matemática, de arte, del área de creatividad. Mi respuesta con la experiencia que yo tengo y cómo lo he practicado es que no, porque cada área ha de tener sus propias competencias que a ti te interesaba desarrollar en el área. Entonces, en cada área has de poder evaluar cómo se desarrollaron esas competencias en esas áreas que tú favoreciste. Por ahí me quedo, espero no enredarlos más con mi observación, pero eran un par de consejos que podrían servirles. Muchas gracias, Cristi. Y Mario, no sé si para cerrar el foro usted quisiera agregar algún comentario. Bueno, después de escuchar ahí las ideas de Ana, de Esther y las que yo les quise compartir también, creo que esto es un todo, ¿no? Es un trabajo en equipo. Quizá el mayor obstáculo es el miedo y los paradigmas, y también muchas veces esa parte de pensar solo en contenidos que nos amarran muchas veces a tomar decisiones y decir, mejor no hago este proyecto porque tengo que terminar el contenido, ¿ya? Y eso lo he escuchado en varios docentes que de repente prefieren no animarse a trabajar un proyecto de aprendizaje basado en proyectos para tener una experiencia STEAM con sus estudiantes porque están afligidos que tienen que terminar los contenidos del libro o porque se los exigen en la institución, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que los contenidos no son importantes, pero sí las habilidades, destrezas que un alumno puede desarrollar a través de una experiencia STEAM son inolvidables. Y personalmente considero que nos prepara, les digo, nos prepara a todos, porque incluso nosotros aprendemos con los alumnos, nos prepara para el mundo laboral, nos prepara también para poder enfrentar nuestros problemas familiares, incluso porque el design thinking, el backward thinking, honestamente, si uno lo pone en práctica en su casa, puede resolver muchos problemas. Porque lo que menos hacemos es sentarnos, pensar y reflexionar antes de tomar decisiones. Muchas veces actuamos impulsivamente y ya después nos damos cuenta que no fue lo mejor. Pero si aprendemos a tomarnos el tiempo y a enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que deben tomarse el tiempo para pensar y reflexionar, los resultados van a ser diferentes. Y cambiar, bueno, no sé, es mi forma de pensar, pero cambiar un poco la idea de que no estudiamos por una nota, ¿verdad? Estudiamos por ser mejores personas, ser mejores seres humanos y cambiar nuestra Guatemala. Muchas gracias. Excelente, gracias Mario, gracias Cristi, gracias Anita por este cierre para el foro. Marce, no sé si habrá alguna pregunta para hacerla en este momento. Gracias, Luisa. Gracias a los panelistas invitados el día de hoy. De verdad que qué valiosa la conversación que tuvimos. Yo de verdad personalmente me quedo con, lo mencionaron cada uno de distinta forma y usando distintos ejemplos, pero la palabra reflexión. Yo me quedo con eso el día de hoy. Anita lo comentaba desde el inicio, la importancia de reflexionar, de ver al currículo como con esa mirada reflexiva, de toda esa información que hay ahí fuera, ¿verdad? Surgiendo, todo ese contenido, toda esa cantidad de recursos que estamos viendo, realmente cómo podemos nosotros ver cómo el currículo puede ir incorporando o desincorporando, ¿verdad? O cómo podemos hacer esa integración de acuerdo al propio proceso reflexivo
según la realidad de cada docente y de cada institución, de su propio contexto, ¿verdad? Cristi ya lo hablaba en la transdisciplinariedad, qué palabra complicada, pero en realidad es un proceso reflexivo también, Cristi, ¿verdad? Tú lo comentabas ahí, cómo lograr realmente que todas estas áreas tengan ese mismo protagonismo, ¿verdad? No dejar ninguna área por fuera. Y ese es un proceso reflexivo también en que el docente al momento de planificar su curso, planificar cómo va a llevar adelante pues un proyecto, tiene que preguntarse cómo realmente puede empujar que todas estas áreas puedan de alguna manera tener una participación y tener un protagonismo dentro del proyecto que se está planteando o que ese reto que se va a plantear a sus estudiantes a manera de un proyecto y que realmente pues pueda ser esa guía, como lo comentaba Mario también, ¿verdad? El estudiante siempre es el centro del proceso y las propias metodologías nos apoyan a que llevemos adelante ese proceso reflexivo. Lo comentaste ahorita al final y lo rescato, ¿verdad? A través del design thinking, del backward design, del aprendizaje basado en proyectos. Realmente es un proceso reflexivo y eso es realmente el aula, al final de cuentas, ¿verdad? Un espacio reflexivo en el que tanto docentes y estudiantes pues estamos planteando soluciones y soluciones pues que en la medida puedan ir dando respuesta a problemas reales, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias por todos estos aportes tan valiosos. Y por acá, pues sí, tenemos ya alguna pregunta. Dice por acá una docente, he utilizado STEAM en mis clases y una de las dificultades ha sido el que los niños logren dar soluciones. ¿Qué me pueden recomendar? No sé quién quisiera sugerir a la docente aquí que nos plantea esta inquietud. Gracias, Anita. Si quieres, te dejo ahí en el uso de la... Voy a regresar a las preguntas. ¿Cómo estamos diseñando las preguntas para guiarlos en ese proceso? Me voy a quedar breve con eso. Yo agregaría algo. Primero, pues no sé de qué edad son tus alumnos, pero esta respuesta es para cualquier edad. ¿Qué tan libres han sido en su proceso para proponer? Y se les ha coartado la libertad incluso desde niños, de cuando pintaban algo, estoy hablando de arte, pintaban algo y les decías, pero las manzanas no son, no sé, naranjas, las naranjas son las naranjas. Y se le coartó solucionar el problema pintando el color día. O dando una propuesta en matemática, que también soy maestra en matemática, que está errónea y que cuando se equivocó le dijiste, no, no puede ser eso, no pensaste y tal, ya sea tú u otro maestro o sus padres. Entonces, si empezamos a dar libertad de dar soluciones, equivocarse, como en un momentito por ahí les puse yo en mi presentación, pueden equivocarse, aquí hay un eslogan en la U, equivócate 1000 veces, pero sigue intentándolo. Entonces, mi propuesta sería evaluar qué tanta libertad ha tenido para proponer y que si cuando se ha equivocado o ha propuesto, se le ha encaminado de una forma natural, sencilla, en la que puede valorar eso erróneo para seguir adelante y por ahí podrías empezar a probar que solucione. Además, última clave es ver si estás haciéndolo con alguna propuesta de aprendizaje significativo para él, porque a lo mejor no tiene significado para él lo que le estás proponiendo solucionar. Pero si tiene significado, siempre vamos a querer humanamente ser creativos y decir una solución. ¿Puedo agregar algo ahí? A mí se me ocurre también que ese silencio de los estudiantes y no quieren dar soluciones deriva mucho también de cómo trabajamos la parte de esa confianza maestro-alumno. Hoy hice una actividad que me sorprendió mucho con un grupo de alumnos hace un par de años. Y lo primero que trabajamos el primer día de clases fue, bueno, van a responder a esta pregunta. ¿Qué les provoca miedo para opinar? Entonces, compartí un documento y escriban, pero traté de facilitar no solo el documento, sino hacerles sentir a ellos que estaban en un espacio de confianza. Que uno los estaba juzgando y que su opinión era valiosa. Y honestamente fue una experiencia muy dura, porque se abrieron honestamente y lo que escribían no era algo que no le prestara atención, al contrario.
me preocupó también porque al final son cosas que pasan y vivieron desde niños muy pequeños y eso provocaba que ahora tuvieran miedo de preguntar, pero eso rompió, al menos en ese momento rompió ese espacio de temor y aprendieron a tener más confianza y lo lograron desarrollar a lo largo del semestre. Pero sí facilitarles a los niños esa oportunidad de que se expresen, que sientan que yo como su maestro, no soy instructor, ¿verdad? Maestro, estoy allí, tengo empatía, no solo de palabras, sino que lo sientan, eso es bien importante, y entonces comienza a darse una dinámica, y ya no les va a preocupar cometer errores, porque saben que no los estoy juzgando, pero lo tienen que sentir, no solo puedo decirlo, tienen que sentirlo, solamente. Muchísimas gracias. Qué importante eso, ¿verdad? La relación estudiante-docente es tan importante también como para fomentar ese ambiente de confianza en el que ellos tengan esa libertad de aportar ideas y no sientan que van a ser juzgados ni por el docente ni por sus propios compañeros, ¿verdad? Y muchas veces nos cuesta porque como docentes queremos dar la respuesta y queremos decir cuál es el camino a seguir, pero en realidad ese es un proceso en el que los estudiantes realmente van construyendo su propio conocimiento. Así es que muy, muy interesante. Por acá me preguntan también a partir de qué edades recomiendan ustedes empezar a trabajar estos proyectos TEAM. ¿Se puede trabajar a todo nivel o es pues, recomendable empezar en qué momento del ciclo escolar? Voy. Puedes trabajar a cualquier edad, dependiendo del proyecto, del estilo, del tiempo, de los modelos, de tus instrucciones, pero se puede trabajar a cualquier edad. Y al respecto del tiempo que hablabas de clase, a mí me parece que si en la planificación, ahorita no lo tenían, pero se sientan a planificar para este último trimestre, qué se puede innovar y cambiar, todavía pueden hacer algo bonito. Solo hay que ser realistas con ese tiempo, que en ese tiempo alcance para hacer los pasos adecuados. Es mi opinión. Excelente, muchísimas gracias. Y en realidad hay muchos recursos también a los que pueden acudir para ver diferentes tipos de proyectos de acuerdo a las edades de los estudiantes, documentarse un poco en relación pues a ver en que ustedes imparten cursos y qué tipo de proyectos pues son los que hay y definitivamente adaptarlos pues a sus propias necesidades. Hay comentarios por acá, en el chat. Ajá. Así es. Dice si esto puede trabajarse en reunión docente, ¿verdad? Porque esto de alguna forma implica que los mismos docentes se pongan de acuerdo si quieren trabajar un proyecto en distintas áreas, si es posible, pues, o cómo lo trabajan ustedes, en qué momento se ponen de acuerdo con docentes de otras áreas o es, pues, un proyecto que se trabaja en un área en específico, pero involucra a la vez que investiguen ellos de otras áreas, ¿cómo recomiendan que lo trabajen ya a nivel de la organización de los docentes? Bueno, voy a contar dos experiencias diferentes. Una es trabajándolo en colegio, con colegas de colegio. Lo que ayudó mucho fue que la administración del colegio comenzó a promover el aprendizaje basado en proyectos. Entonces todos los maestros comenzaron a aprender del tema, a involucrarse en el tema, poco a poco, porque no fue de un año para otro, ha tomado unos 2, 3 años quizá, en lo que ya empezamos a trabajar en conjunto. Al principio costó porque, por ejemplo, yo para mi proyecto yo requería un día de 5 horas para trabajar con mis alumnos en el laboratorio, 5 horas continuas. Y eso implicaba que otros 5 maestros se iban a quedar sin clases ese día. Entonces comenzar a negociar con mis colegas, ¿no? Y hacerlos parte del proyecto y que vieran la importancia del mismo para que tuvieran la flexibilidad de ceder el tiempo. Entonces fue mucho trabajo de entendernos unos entre otros, de entender la importancia del proyecto y que todos le vieran un propósito final. Entonces hasta ahí se logró, pero no fue un día para otro, fue un trabajo que tomó tiempo, pero la administración jugó un rol fundamental al promover el entusiasmo de los docentes sobre esta metodología y ya cuando todos comprendieron el valor del aprendizaje basado en proyectos fue mucho más fácil. Al principio no, porque siempre existía ese celo profesional de es mi tiempo, es mi clase, entonces costó un poco, ¿no?
En la universidad en mi caso ha sido un poco más complejo porque siendo catedrático horario me cuesta mucho ver a mis otros colegas. Entonces, cuando desarrollo un aprendizaje basado en proyectos, lo que hago es pienso bien cuál va a ser el problema donde mis alumnos tengan que aplicar todas las áreas de STEAM. O sea, trato de que no quede ninguna afuera. Entonces pienso en el proyecto y trato de pensar, bueno, aquí hay ciencias, hay tecnología, hay ingeniería, hay arte y hay matemática. ¿Y cómo lo van a descubrir? Al menos yo lo pienso antes, para no quedarme en el camino a medias y no haber ido una de las áreas. Y entonces lo que hago es que promuevo a los estudiantes y les voy empujando. Por ejemplo, yo no enseño ciencias, yo trabajo matemática, pero trabajamos un proyecto relacionado con el COVID. Bueno, la ciencia estaba involucrada, aunque no quisieran, y había mucha información científica, entonces ellos tuvieron que ir a investigar y a preguntarle a otros colegas del área científica sobre datos más específicos del COVID, que no los tenía yo. Y de esa manera, entonces trato de pensar en proyectos que tengan que aplicar todas esas áreas de STEAM y sin excluir ninguna, porque trabajar con mis colegas, como estamos en diferentes horarios, espero que sea algo que logre pronto, pero toma tiempo, toma tiempo. Yo creo que no, al principio primero tiene que empaparse uno de eso, creer en el proyecto, creer en la metodología, aprenderla, experimentarla, esa metodología, y poco a poco empieza uno a abrir esas conexiones con sus colegas y luego todos se van a involucrar. Me gustaría antes de cerrar, agregar esta respuesta tan valiosa, el aporte de un compañero que escribió, que dice por ahí, nosotros trabajamos UPD, Understanding by Design, para la planificación de proyectos integrados. Veo que la diferencia con Design Thinking es que el enfoque de VD va hacia el desarrollo de competencias docentes para planificar, comprender la estructura, visualizar los fines, crear con creatividad el acompañamiento hacia los estudiantes de todos niveles. Y con esa misma respuesta del compañero, concluyo mi respuesta de la que les está dando Mario. Definitivamente los proyectos STEAM deben llevar esa integración de docentes cuando planificas. No vas a trabajar solito tú un STEAM en el colegio y aunque seas una estrella no vas a lograrlo. La interdisciplinariedad requiere transdisciplinariedad de los docentes también y de todas las áreas de tu establecimiento educativo. Gracias por el comentario. Gracias. Acá tenemos una pregunta más y creo que con esta cerramos por tiempo. Dice, ¿cuánta importancia tienen las reuniones presenciales en el aprendizaje basado en proyectos? Yo, por experiencia, no tuve alumnos presenciales en la universidad. Todo fue virtual y sí, tuve mis temores. Pensé que iba a ser muy difícil lograr desarrollar el proyecto. Sin embargo, el año pasado fue mucho más difícil. Este año fue más fácil porque siento que los alumnos ya habían desarrollado habilidades tecnológicas mucho mejores que hace un año. Entonces, para ellos fue más fácil la comunicación, la organización, la participación y lograron entrar en el proyecto, que eran 3 grupos diferentes, pero cada grupo se organizó de tal manera que lograron todos los objetivos, lo llevaron a cabo todos los pasos del proyecto, sábado a sábado hacían sus presentaciones. Es decir, sí hubo un trabajo muy organizado por parte de ellos, pero sí tengo que admitir que ya tenían muchas más habilidades que hace un año. Para ellos ya no era algo nuevo usar la tecnología, las reuniones en Zoom, ponerse de acuerdo ellos en reuniones dentro del mismo Zoom y organizar sus tiempos para poder cumplir con cada una de las etapas. Lo que sí hice fue pensar en un proyecto al cual no tuvieran ellos que salir a empresas, por ejemplo, para hacer cierto tipo de investigaciones. Entonces lo pensé previamente para no ponerlos a ellos en una situación complicada. Entonces yo creo que hay que pensar tal vez un poco antes qué proyecto es el más apropiado con las opciones que tenemos. Gracias, Mario. Gracias ahí por la respuesta. Ana, creo que tú quieres comentar algo. Sí, agregaría que respecto a la evaluación, aquí la clave es cómo qué evidencia es la que les estoy pidiendo. Considero que no es necesario tantas sesiones presenciales o sincrónicas, sino que ellos sean capaces de evidenciar el proceso sincrónico o a distancia.
Excelente, muchísimas gracias. Sí, definitivamente definir como esos entregables o cómo vamos a ir viendo que el proceso pues se está cumpliendo con el objetivo que se trazó, ¿verdad? Y si eso puede o no requerir de la presencialidad de los estudiantes en las sesiones. Sin embargo, ya Mario lo comentaba, todo también depende un poco del proyecto que se esté planteando, ¿verdad? Bueno, y bueno, por acá dice el último comentario: en mi institución organizamos proyectos desde la administración y se enriquece con el cuerpo docente y entre todos, según el área, lo llevamos a cabo con nuestros estudiantes. Y a Cristi lo comentaba también arriba, ¿verdad? La importancia de que a nivel administrativo también se acuerpe pues este cambio y esta transformación de paradigmas de la educación pues un poco más tradicional a esta que plantea pues retos mucho más pues innovadores, ¿verdad? Y con esto pues terminamos. Fue un gusto para nosotros pues haber compartido con ustedes, haber conversado el día de hoy. Esperamos que no sea la última ocasión que tengamos pues este espacio para compartir. Agradezco a Luisa por haber organizado este foro, a Cristi, a Mario, a Anita por el tiempo pues que dedicaron para prepararse y para compartir con nosotros el día de hoy. Y pues esperamos encontrarnos en una futura ocasión y seguir aprendiendo juntos. Así es que muchísimas gracias por su participación. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.